De niño tenía, bueno, mis días en un barrio de casas bajas y allí en aquel tiempo la mayoría de la escenografía que uno podía ver de niño eran las casitas más o menos parecidas. Cuando veíamos algunos de 2 pisos, por ejemplo, nos asombraba y de pronto veíamos, bueno, también era algo que nos ponía contentos porque evidentemente esa persona tenía una visión de cómo va a ser su vida y también acerca de que le estaba yendo mejor las cosas. Obviamente ya había, debe haber habido varias ahora de eso que a mí me llamaba la atención de que una casa tenga 2 pisos, pero lo que más me llamaba la atención era que seguramente tenía una escalera por adentro. Entonces, consciente o inconscientemente, empecé a anhelar tener una casa con una escalera adentro. Cosas, si hay algún psicólogo o psicóloga, sacará sus deducciones. Yo no sé por qué, pero consciente o inconscientemente quería una casa con una escalera. Y de pronto fue pasando el tiempo y bueno, formando la familia llegamos a un edificio. Tenía escaleras, pero afuera, no era lo que yo había pedido. Pero bueno, ya estamos más cerca, como decía la hermana. Conseguí un trabajo en un edificio. Otra vez, 26 años llevamos ahí, casi. Toda escalera, pero estaban afuera. No estaban adentro. Hasta que llegamos a un momento en el cual Dios contestó esa oración y conseguimos un lugar donde había una escalera. Y eso nos ponía contentos. Por lo menos a mí, que era lo que yo había pedido consciente o inconscientemente. Hoy le quiero decir que lo pienso mucho cada vez que subo esa escalera y cuando estoy arriba no quiero bajar y cuando estoy abajo no quiero subir y veo si puedo zafar de eso, pero bueno, así estamos. Pero evidentemente Dios contestó. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Esos anhelos y esas oraciones que nosotros podemos llegar a hacer a Dios y que Dios contesta siempre. Dios está atento a su oración. Que las conteste no conforme a lo que usted piensa es distinto, pero Dios siempre contesta. La escalera de Pablo era visitar Roma. Allí estaba el deseo, porque sabía que había una iglesia que tenía una característica, fe. Tenía algo que se estaba escuchando por todos lados y eran un ejemplo. Entonces, allí quería Pablo. Sabía que no había estado allí para fundarla, ni había visitado. Era una iglesia que él no conocía. Pero allí empieza a escribir esa carta. Algunos dicen que estaba allí por Corinto y asomaba los años 57, 59. Y allí escribió esa carta y iba a expresar el deseo de visitar a Roma. Quería ir a Roma. La escalera era Roma. ¿Sí? Y dice que escribió esto que vamos a compartir hoy. Y también quiero decirles que luego viajó Pablo a Roma. Y si alguna vez alguien le dice a usted, mirá, pediste tanto ir a tal lado, te voy a mandar, y uno pediría, bueno, vuelo charter, de línea, algún medio de locomoción. Pablo viajó como prisionero y náufrago y picado por serpientes y un montón de situaciones que no eran lo que... Pero ¿qué pasó? Pablo fue a Roma. Roma era la capital de todo era importante en Roma. Y visitar a Roma era algo que no cualquiera podía estar, pero él era ciudadano romano. Los cristianos habían sido un dolor de cabeza porque se estaban levantando y estaban hablando cosas que a algunos los incomodaba. Los cristianos eran vigilados. En esa época se encontraban reunidos quizás en una casa, quizás en una cueva o quizás compartían en su hogar
las cosas santas de Dios. Porque sabían que podían terminar de la peor forma. Eso es lo que más le llamaba la atención a Pablo, que pese al peligro, que pese a lo que tenían delante, ellos querían servir a Dios. Y no le importaba cómo quedaría o cómo terminaría su vida. Roma. Leemos Romanos, capítulo número 1, verso 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primer versículo, y quiero analizarlo juntamente con ustedes. Primeramente dice: doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Acuérdese que él no había fundado la iglesia allí en Roma, pero tenía que tener un vínculo. Lo que le estaba diciendo Pablo a esta iglesia en esta carta era: pensamos igual, es mediante Jesucristo. Sabemos que tenemos acceso a Dios por los méritos de Jesús. Como piensan ustedes, pienso yo. Entonces, no quiere que se sientan avasallados, que se sientan invadidos, o con qué me va a salir este Pablo si nosotros ya tenemos nuestra forma de creer, nuestra forma de servir. No quería influenciar en nada, quería decirle: soy igual que ustedes. Me ha sido necesario creer en Jesús para poder acceder a esta vida que da Jesús. Y dice: con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjese qué tremendo. Así como era importante el lugar Roma, lo que pasaba en Roma se difundía. Hablaban bien de la iglesia, hablaban bien de los cristianos propiamente dicho, porque pese a lo que podía terminar su vida, no les importaba servir a Dios, era lo primero para ellos. La fe de ellos conmovía a Pablo. Decía: ¿cómo puede ser? Mirá lo que se dice. Dice el próximo versículo, versículo número 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cosas para preguntar a este versículo. Dice: porque testigo me es Dios. Siempre había una persona, hace mucho tiempo, que decía: Dios es testigo. Y ¿conoce alguno que diga así? Dios es testigo, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Y a mí, teniendo esas cosas, yo me pondría nervioso. Que Dios sepa todo, que Dios ve todo, porque tendríamos que andar de una forma distinta muchas veces. El saber que Dios reconoce cómo andamos, cómo nos movemos, lo que decimos, es digno de tener precaución. Si alguno me dice: mirá, Dios todo lo ve, bueno, cuídate, fíjate lo que haces, y yo trataré de hacer con mi vida lo que pueda. Quiero agradar a Dios, quiero servirle. Pero ya que Dios todo lo ve, que Dios es testigo, dice, y le estaba diciendo, y lo ponía a él como testigo, a Dios como testigo, ¿qué cosa? A quien sirvo en mi espíritu del evangelio, como ustedes, de que no dejo de orar por ustedes. Hago mención, como hacía con la mayoría de las iglesias, hago mención por ustedes. Oraba, intercedía, qué bueno es. Y hablábamos con un hermano hace muy poquito acerca de lo bueno que es interceder por algo, orar por algo, pedir por algo, pero en forma continua. Porque saber que Dios escucha es algo que nos tiene a nosotros que motivar. Orar por hermanos, por como estuvimos haciendo hace unos minutos, por ministerios, por hombres que se van a abocar a una tarea, a un ministerio específico. Bueno, eso es grato, orar, interceder. ¿Por qué? Porque la oración del justo, ¿qué dice? ¿Vio que lo sabemos? Entonces oremos porque Dios escucha. Y aparte porque el hermano y porque la hermana o por el grupo o por la iglesia necesitan que estemos intercediendo. No interceder quizás sería
un acto de irresponsabilidad de la iglesia, porque bíblicamente nos está enseñando que tenemos que orar los unos por los otros. Orar, interceder, hace bien al hermano, hace bien a la hermana, lo edifica, lo fortalece. Y esto es lo que hacía Pablo. Dice el verso número 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Primeramente, lo que le está diciendo era, necesito que Dios prepare, necesito que Dios me prepare, necesito que Dios haga con mi vida conforme a sus designios para poder ir a verlos. Estaba con un plan Pablo, pero siempre estaba supeditado a lo que Dios quería para su vida. Allí dice la palabra por voluntad de Dios que pueda ir, que llegue a veros. Me salió español, pero dice ahí, sigue diciendo, lo mismo oraba por la iglesia de Efesios, por los filipenses, por los colosenses, tesalonicenses. Era una oración continua por la iglesia. Verso número 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmado. ¿Qué es lo que quería hacer? Las conversaciones y las charlas entre hermanos o momentos que tenemos para compartir con los hermanos, tiene que ser un ida y vuelta de crecimiento. Porque si vamos a compartir tiempo con alguna persona y eso no nos edifica o no le edifica a la otra persona, a veces podemos estar perdiendo tiempo. Lo que Pablo le decía, quiero ir a ustedes para lo que yo sé, poder entregarlo. Y para lo que ustedes son, eso, esa actitud y eso de la forma que lo van a recibir, pueda bendecirme a mí. Es recíproco. Cuando usted habla con un hermano es para bendecirlo y edificarlo. Y si un hermano está con usted y le contesta, tiene que ser de la misma forma. Yo sé que esto tarda en llevarse a cabo. No digo las charlas entre los hermanos, pero encontrar hermanos no siempre podemos encontrar un hermano en el cual podemos confiar, que podemos saber que va a tener una palabra de aliento o de sabiduría para cada uno de nosotros. Pero cuando lo encontramos, enseguida queremos entablar ese diálogo. Hay hombres y hay mujeres que tienen afinidad para hablar y hablan de sus cosas, y alaban a Dios y exaltan a Dios y se ponen a orar. ¿Y cuántas cadenas habrán roto por esas charlas, por esos tiempos de comunión que tuvieron hermanas y hermanos? Quiera Dios que en este tiempo cada uno pueda haber encontrado ese hermano. Y si no, búsquelo, ore a Dios, Señor, poneme en el camino hombres crecidos que me hagan crecer a mí. No quiero estar chato, quiero esperar otra cosa. Y así Dios le va a poner a hombres de fe delante, a hombres que puedan enseñarle el camino y también usted, a su vez, poder orar por ellos, poder hablar con ellos y también que ellos sean bendecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, para ser mutuamente, como hablábamos recién, confortados. Verso número 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo siempre fue distinguido con que era el apóstol de los gentiles, porque se preocupó hablar a gente que no conocía de Cristo. No a los judíos, no. Si bien su forma de hablar era para todos, especialmente el hecho del misionero, es esa la tarea, ir a lugares donde no está conocido la palabra. Y aquellos que están de alguna manera sin saber lo que hizo Cristo para ellos, que les puedan dar la posibilidad de aprender, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de que puedan creer, que muchas veces quiso ir. Muchas veces se propuso en su corazón, pero no es que el diablo vino y le dijo, Pablo no vas, tenía una comunión
con Dios permanente, Pablo. Decir que el diablo lo había frenado sería irresponsable de mí, pero siempre tenía el hecho de viajar a visitar una iglesia, a visitar otro, a fundar otro. Había mucho trabajo para hacer. Eso no le podía poner delante una fecha, un momento para poder ir a Roma, pero anhelaba, pero quería. Había gente que se estaba llenando de Dios y él quería ver eso, él quería contemplar eso, él quería recibir también de ellos, porque el mejor lugar también para cada uno de nosotros es reunirnos, estar mediante nuestra oración o nuestra presencia en un lugar donde se busque a Dios, donde anhelen servir a Dios. ¿Por qué? Porque nos va a contagiar eso. Pero yo no puedo ir allá, pero estás allí para apoyar, estás ahí para animar, estás ahí para orar. Es lo bueno de buscar rodearnos de hombres y mujeres de Dios. Y era lo que anhelaba también Pablo en la iglesia que estaba en Roma. Para tener también en ustedes una bendición, ¿sí? Dice el verso número 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Analizando este versículo, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Les estaba diciendo a aquellos que tenían cultura y a aquellos que quizás eran analfabetos. A ellos tenía que ir, a ellos tenía que anunciar, a griegos y a no griegos, a los que son de ese lugar y a los que están conociendo ese lugar, a los que saben leer o a los que todavía no saben. Lo importante es que Dios se acordó de cada uno de ellos y así como amó al estudiado, también amó a aquel que nunca tuvo la posibilidad de estudiar. Lo importante es que Dios murió por cada uno de ellos. Y lo último que dice, soy deudor. Y ahí me viene esa palabra. ¿Cuál era la deuda de Pablo? Porque no estaba hablando de dinero, no estaba hablando de algo material. La deuda que tenía, que dice, soy deudor, significa que algo más necesitaba hacer. El amor que había tenido Jesús con él, que se presentó en aquel camino a Damasco, fue tan grande, le permitió conocer algo que él no conocía. Cambió su rumbo de batallar contra los cristianos, ahora ser representante de ellos. Pablo, quizás uno de los que más trabajó, pero sin embargo allí estaba, deseoso y pensando que todavía no había hecho nada, que todavía era deudor. Cada uno de nosotros quizás no ha sentido el peso y esta carga como lo sintió Pablo, pero ser deudor significa que hay algo más para hacer, que necesito un esfuerzo, redoblar fuerzas. Ser deudor es saber que alguien tiene destino de algo que vamos a realizar. ¿Es usted deudor? Vuelvo a decir, no es de dinero, pero ¿es usted deudor? Pablo llegaba a decir en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, necesito hablar de Cristo. Pero dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Allí está la deuda. Tener que ir a hombres y a mujeres a hablar de aquel que lo amó, de aquel que, no importa cómo lo trató la sociedad, siempre supo que Dios no lo abandonó, que Jesús siempre tuvo palabra. Y aunque pasó, como está relatado allí en Corintios, por infinidad de cosas, desde apedreamientos hasta azotamientos, hasta fue náufrago también, encarcelado, tantas cosas pasó.
pero en cada una de las situaciones Dios le confortó. Dios estuvo con él. ¿Deudor de quién? De Cristo, de ese amor que le dio incondicional. Quiera Dios que la iglesia pueda tenerlo. ¿Soy deudor de qué? No de a ver cuántas personas le hablo o cuántas personas le predico. Soy deudor de un Cristo que me amó y por consiguiente debo amar a aquellos que no conocen y aún a los que conocen para hablarles de la mejor manera acerca de Jesús. Soy deudor. Dice, ay de mí si no hablara del Evangelio. ¿Cuál es nuestra deuda con Jesús? Me puse a pensar eso y verdaderamente a veces lo tomamos muy livianamente, esto de ser deudor. Sabe que muchas veces, como decíamos al principio, le tocó a Pablo llegar a Roma de una forma distinta. Y él habrá pensado, quiero estar allí en una reunión con ellos y hablar de Cristo y contarles y con todo lo que Dios me ha ayudado poder también fortalecerle. Pero sin embargo fue por otro lado, hablar a los gobernantes. ¿De qué forma? ¿Haciendo una campaña? ¿Haciendo un alboroto? No, fue como prisionero y le habló. Usted lo puede ver allí en el libro de los Hechos, capítulo 26 y 27, cómo habló a las autoridades y pudieron conocer. Algunos llegó a decir, casi me convence, y era una de las altas autoridades que tenía dominio para mandarlo a matar y demás. Pero sin embargo, llegaron a decir, ¿qué pasa con esto? Casi me está convenciendo de que sea cristiano. Mi hermana y mi hermano, hay poder en lo que usted anuncia. Si usted lo hace con autoridad, con la autoridad que Dios le da, las personas que están del otro lado van a entender que usted no está jugando al evangélico. Usted no está jugando a ser cristiano. Usted es cristiano. Y lo que tiene acá adentro sale y se refleja. Y si no se está reflejando, vamos a tener que hablar con Dios. Quiera que usted y que yo podamos reflejar a este Jesús que vive aquí adentro, que vive ahí adentro, para que hombres y mujeres puedan saber que usted no juega. Esto no es algo que lo hace cualquiera, es tarea de valientes, es tarea de hombres y mujeres que se han confrontado y no les importa lo que va a pasar cuando le escuchen, cuando habla o cuando esté presente. No les interesa. Si les cae mal que le anuncie a Cristo, es problema de ellos, pero usted es deudor de un Jesús que le llamó a hablar. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda estar entendiendo que es deudor de aquel que le amó. Paguemos la deuda, hablemos de Cristo para que su nombre sea glorificado. Dios les bendiga.